Los huevos, hijos de puta. A todos me manchas, tío. De verdad, va serio, El just chatting yo creo que es lo más que se ve. Además, yo no, ya más que hacerlo porque la ve la gente o no, que ya ves tú. Si además no estoy ni en just chatting, estoy en Metal Gear 2. Pero es porque me gusta, de verdad, me gusta hablar. Hoy, además, hoy en concreto que estoy cansado. Hoy me gusta. Pero nada. Si queréis ver jugar, yo hago así. Yes, honey. Hijo. Si te vas a Hot Tub, sube al 50%. Eso también es verdad. A la gente le gusta más el Metal Gear Solid 2 que Just Chatting. Bueno, puede ser. Pero nadie le pregunta qué le va a Tomás. Y nadie le pregunta qué tal estás, Tomás. Duro, Fíjate, para poneros en contexto, la comí sin pretexto. Último día de Metal Gear Solid 2. Desastroso, ni un sigilo bien hecho, pero bueno. Conseguimos hacernos con la victoria, llegando a desactivar todas las C4 puestos por Fat Man. Luego, murió el sargento, mi coleguita. El Steelman, perdón. Luego nos pegamos con Fatman, que estaba haciendo Eduardo el Halcón, patina mogollón. Y le ganamos. Y nos encontramos con Mr. X, que no es nada, no se parece en nada a Grey Fox. Otro totalmente distinto. Y pues Pliskin sigue vivo y tal, y entonces hay que ir por ahí. Oh yeah, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos? Stream estandarizado en Metal Gear. Pues básicamente, ¿no? ¿Guardaste? Guardé. Esta vez guardé, Últimamente estoy muy en racha, con el guardar. No te olvides de guardar, ¿cierto? Mr. X, que no se parece en nada a mi coleguita. Hashtag un PC para Tomazinger. Hashtag un PC para Tomazinger. ¡Pam, pam! Y entonces, ahora, si no me equivoco, lo último que nos dijeron es que nos habían dado la tarjeta de nivel 2 y ahora nos tenemos que dirigir a la armería, pues porque había que coger algo. No me acuerdo exactamente el qué, pero ahí está. Entonces vamos a ponernos, yo creo que la pistola silenciada ya. Están aquí todo el mundo dormidito. Hacemos aquí un poquito de... Flippery, 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 flippery. Saquen a Tomás de Canarias, saquen al Black de Venezuela. Gente, hay que escoger... en plan, hay que escoger las batallas, no podemos ir a por todas. No somos Oliver y Benji. ¿Dónde chutas está? ¿El de arriba? ¿Dónde está? ¿Ves cómo son unos hijos de puta? No has visto nada. Joder, tío. Ya estoy pegando con la gente. Sigilo. Esto es lo más sigilont que vais a ver nunca. A ver qué ha pasado el coleguita. Y acaba de empezar. Coño, quería disparar al de arriba, el pez del todo. Me imagino que ya cuando abres la... ¡Hostias! Vale, tú Casola, cuando abres el ordenador, abres lo que sea, el Google Chrome o el Firefox o lo que uses, te dice, ¿quieres restaurar las últimas páginas? Y te abre como 10 ventanas de Ingflick, perdón, que es donde tienes todos los memes, ¿no? Entiendo que es así como... es un poco tu día a día. Buena compu, Además, parece que la caja es muy sólida, tío. Poca broma, eso es de apreciar. Ya tiene las plantillas ya seleccionadas, rollo. Han dicho no sé qué del PC del Tomás y tiene así como 20 plantillas de distintos memes. Y me lleva memes. Increíble, vale, vamos a silenciar a mis coleguitas también. Vale. No para decir vale, perdón. Vamos a ir a... La idea es ir a la armería, porque yo creo que la última vez fue ahí donde nos dijeron que teníamos que buscar. En plan, nos han dado la tarjeta de nivel 2, creo, si no me equivoco. ¿Tú tienes algo que? No. Nos han dado... Mira, tengo el... Ah, vale, es verdad, hay que ir a por AKs. Se me había olvidado lo que teníamos que hacer. Hay que ir a por AKs 47 para hacernos pasar por esta gente y entrar en el otro cell, por así decirlo. Vamos primero a por este. ¡Ojo! ¿Qué tal? DP manos tijeras, ¿cómo estamos? Vale, y la armería estaba por aquí, pero al otro lado, yo creo. Bueno, vamos a volver a pasar por el puente donde me han visto.
Tum, pum. Vale, ya sé quién me ha visto. Es que también te digo, vaya posición de boludo, tío. Y nada, pues eso, no, el otro día peleamos con Fatman, el primer boss del juego, de momento. Bueno, sin contar la previa, es decir, sin contar el combate contra Olga, que estuvo bien chulo. Y fue el primer combate con Raiden. No estuvo, tampoco fue la hostia, me parece. El problema es que va muy rápido, entiendo que tenía estrategias. Yo lo hice un poco como me vino en gana, que es haciéndole pa en medio de su combo para cortarle. Y luego le pegaba con la pistola tranquilizante, pero la que fue un rato largo de intentar darle con el porque era complicado. Vale, voy a ponerme el Mind Detector porque creo que aquí ven minas, pero no sé si seguirán. Mind Detector. En vez de DP Gaming. A ver, si quieres te llamo DP Gaming. A mí lo primero que me sale cuando veo DP es DP Gaming. Pero es verdad que hay que ir acostumbrándose a DP en manos tijeras. Te olvidas del combate contra Fortune. Pero contra Fortune todavía no he peleado, ¿no? Ah, bueno, es verdad, cierto, sí. El otro día, claro. Cierto, sí que me pegué. DP es de presión. A ver, no sé dónde vendrá el DP. Yo como mal gustes tú, la verdad. ¿Qué voy a decir DP en manos tijeras? Porque así me acuerdo siempre, ¿no? Y estamos más estandarizados. Pues es verdad, nos pegamos el otro día contra Fortune, pero es verdad que el combate contra Fortune era un combate como tal. La he liado. Es que me he liado porque los controles. Podría ahora saco esto, ¿sabes? Dragon Punch. Hostia, bonita, man. Un equipo competitivo donde yo estaba. Ojo, ¿a qué jugabas de pequeño? Se lo culea, vale, y voy a esperar a que se vayan. En plan, voy a esperar a que dejen de estar alerta para poder salir tranquilamente. Y en principio la idea es buscar ahora una puerta que pueda abrir con la clave nivel 2 para poder coger un rifle, creo que era. No me acuerdo exactamente. Este que está en el piso de arriba, sí, ¿no? A Fornite. No, pero está chulo, en verdad. Vale, y aquí tengo el AK. Y con este, en principio, ya puedo acceder a la parte donde como que tiene un control biométrico y tal. ¿Qué tal se escucha de volumen, gente? Por cierto, si me lo pueden decir, agradecido porque no lo sé exactamente. En principio no toco nada de directo en directo, pero nunca se sabe. Perfecto. Gracias. ¿Qué sonido? El de mi... no sé qué, pepino. Muted. Pues no sería ni la primera ni la última vez, en verdad, que me pasa lo de tener el juego muteado. Vale, vamos a ponernos esto. Ahora la idea es ir al Cell 1, ¿no? Y el Cell 1... ¿no teníamos algo que era como un mapa? Sí. El Cell 1 deberíamos ir a la parte de aquí y ir para acá, ¿no? Pero claro, no tenemos la puerta, ¿no? ¿La llave de la puerta o sí? ¿Al Cell 1 o al Cell 2 tenemos que ir? No lo sé. Dime, Jisustar. Vale. Pensaba que estarían por ahí. Pensaba que estaban en otro lado. Aquí la he liado. Aquí se me ha liado. Amigo, pero ¿cuántas balas me van a disparar, por favor? Esto es indignante. Voy a tomar esto. Piqueando en Pearl, Ya está, piqueando en Pearl, Esto la gente que juega al Valorant lo entenderá. Defendiendo A.
La voy a dropear, en plan, yo si no es golfer no la quiero. Mira que la tenía el otro día, ayer llegué hasta DS2, hasta DS3, como le dije a Dani cuando le hice rey. Y lo llevaba limpio y tal, entonces yo creo que iba bastante bien. Me faltaba solamente el DS3 y el Bloodborne. Pero es que si no es Wolfer no me interesa, tío. De verdad te lo digo, en plan, paso. Sinceramente paso. No me apetece, tío. Para tener una sucia run, paso. DS2 no like this. El DS2 guapísimo, gente. Me apetece rejugarlo, en verdad, ¿eh? No, de verdad lo digo porque es el juego que menos he jugado y me gustaría recordar cómo era. Pero, tío, ¿esto qué es? De verdad, lamentable, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué dice Mark? Muchísimas gracias por la raid, tío. Mark, no lo he visto. En plan, te iba a ver justo para el boss final y no lo he visto el golpe exactamente, pero sé que he estado en el penúltimo split, tío. Lo siento mucho, de verdad, pero joder, la lleva muy bien la run, tío. ¿Cómo estamos, Mark? Muchísimas gracias, ¿verdad? Por la raid. Bienvenida, gente. Estamos aquí jugando Metal Gear Solid 2 por primerita vez. Y de momento, pues la estoy liando bastante, la verdad, no os voy a mentir. Se me está liando el sigilo. Me voy a quedar aquí escondido un rato. Muchas gracias, de verdad, por la raid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es una putada, pero bueno, joder, lo llevas, la verdad, por lo que te veo por Twitter y tal, lo llevas bastante bien, la run de dos bosses del Dimensia, que poca broma, ¿verdad? Tiene que tener su amigo, por lo que veo tiene más muchos splits y tal, joder, ni tan mal. Mucho ánimo, tío, con ello, de verdad, y joder, el día de hoy has llegado lejísimos y ya esto mañana o pasado, o cuando le vayas a dar, está saliendo, anda saliendo. Y sí, me he venido al Metal Gear 2, ahora justo me pasé la semana pasada el 1 y pues al final no me pude resistir y me he venido aquí al 2 y llevo de momento poquito. He hecho el combate contra Fatman y poquito más, la verdad. Vamos ahora a ver si consigo llegar al Cell 1. Eso, muchas gracias, gente. Para quien no me conozca, soy Shadow, me dedico a jugar a muchos juegos y de vez en cuando pues hago unos. Y gente, para quien no conozca a Marvez, mal por no conocerle, pero ahí les ha dejado Stream Elements el canal, muy recomendado. De los mejores no-hitters que he visto nunca. Además juega juegos de la hostia. Y me la andan echando un ojito, por favor. Eso he visto por Twitter, que te había venido a revisar la caldera. Hubiese estado guapo, en verdad, con revisión de caldera incluida y todo. Nano machine, son. You can't hurt me, Jack. Nano machine, son. Nano machine, son. You can't hurt me, Jack. ¡Yúpale! Me está gustando mucho, Mar, por cierto, el Metal Gear 2. Me está costando más el sigilo, porque el hecho de... Se nota que el primero, como estaba más limitado técnicamente, pues no tenía la primera persona de apuntando y tal, que pasa lo mismo en el 3. Me está costando mucho el tema del sigilo, pero me está gustando mucho, ¿verdad? De momento, me está gustando mucho. Y le has puesto de editor. A Jesus de editor, ¿no? El editor es Sailor. Y no me he quejado de Jesus como editor, simplemente he dicho que ponga el emote de modcheck en tu canal porque así puedo hacer la broma. La broma de... Me hace gracia el emote ese. Está como mirando a los lados, un pescado. Paul, Sailor, eres... Sailor, eres gilipollas. Joder, pobre Sailor. Pero si Sailor es mi único editor de emotes. Vaya. No voy a mentir. Prefiero que me maten y volver a empezar desde un punto en el que no tenga a 70 personas detrás mío. Así que me voy a tomar un cigarro con su permiso, mientras hago un poco así de capoeira. Que me maten. Y ya amablemente vuelvo a hacerme el puente y ya está. Cómo muere con el piti, What the hell happened? Raiden! Vale, ahora sí. Raiden. Reset, sí, ahora voy.
Dale, Jesus, yo lo revisaré con todos mis sentidos. Y mi sentido pésame, quiero decir. Sí, está guapo como muere, ¿eh? La última calada. Pero si es que no hay huecos igualmente en el 70 tantos como para poner tantas cosas. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Vale, no sé exactamente dónde estoy yendo, por cierto. Porque ya tengo el AK, pero no me acuerdo exactamente dónde me dijo que tenía que ir. Me suena que fuese al Cell 1. Pero claro, el Cell 1... Tengo que ir por este puente, ¿no? Bam, 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 bam. ¡Épale! ¡Y épale! No me acuerdo, es que el otro día me lo dijeron en la cinemática, pero es una información que por algún motivo he omitido de mi vida. A lo mejor tiene algo que ver el de recibir ayer 7 horas de sistemas operativos. Puede ser. Pero no me acuerdo exactamente. Me suena a lo del Cell 1 por algún motivo. Y es verdad que es un sitio al que todavía no he podido acceder y que tendría sentido poder acceder, ¿no? Aquí no era, ¿no? Era saliendo aquí. Claro, pero esto lo había roto, ¿no? Efectivamente. Y por el otro lado no podía ir. Por el otro lado... Ah, sí, a lo mejor el otro... Vale, a lo mejor lo que faltaba era la llave. Vale, puede ser por el otro lado. Pues vaya vuelta de gilipollas. Exacto. ¡Épale! Que sí que ponte, mira. Óptimo. Punto de mayo. Vale, voy a ir a... Pues la cosa es que me da una vuelta del combo. Pero bueno. Vaya. El camino va a ser el mismo, ¿no? En verdad, de lado a lado. A lo mejor era más sencillo por el otro lado. Me estoy quedando sin balas, también te digo de esto. Y no me gustaría tener que recurrir al arma roja. No me has visto, no me has visto. Te juro que no me has visto. Te juro que no me has visto. Te lo juro. Corre, 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 corre. Sí, something over there, mira. Ven aquí. Imagínate, lo peor es que lo había visto, pero no sé por qué motivo he pensado que como que lo pasaba. Espérate, esto se puede hacer así. Ah, no, no me deja... Uy. Ah, loquísimo. Ponte el modo destripador. Ojalá. Jack the Ripper. Denme una katana y música heavy metal dubstep. Y me paso el juego sin sigilo. Están abajo, ¿no? Sí. Pam, pam. Mierda, se me olvidaba este. Tío, es impresionante cómo puede ser que me libre del arma y me vuelva a meter en otra 3 segundos después, tío. El peor jugador de Metal Gear de la historia. Total, de perdidos al río. No he visto nada. Por aquí no era, por aquí no era, por aquí no era. Vale, espérate a ver si me va a pasar la salida, también te digo. Vale, eso está aquí.
¡No! ¡No! ¡Épale! No sé cuál era mi intención. Sí. Las maquinitas estas no se pueden destruir, ¿o sí? Si tiro una chaff grenade, a lo mejor se van a la mierda, ¿no? No lo he pensado. Bueno, no hay ninguna, ¿no? Pues estaría. Vale. Ahí. La palmo, ¿eh? Sí, porque me va a disparar. Vale, hay que tomar un descansillo. Hay que tomar un descansillo entre medias. Tengo que mejorar mi nivel de grip, ¿no? Eso me dijo el Dani que era con... Con el... Mejorando esto. Quiero una caída de las cámaras. No me lo impidieron tampoco, ¿eh? Vale, voy a... Entonces, entiendo que hay que tomarse un descansillo. Tremendo timing, ¿eh? Que está bien pillado el timing. Del... Ronaldinho Success. ¡No! Joder, primo. Déjame. Voy a tirar una chaff granite hasta la polla. Porque lo he venido antes, en plan, cuando la primera vez que llegué aquí, como que fui ahí a ver qué pasaba y se cayó todo. Entonces ya no ha vuelto a aparecer. Claro, porque ya intenté pasar. Me ha espabilado. Pero me he venido muy arriba, pero esto puede ser muy probablemente que no haya funcionado de nada. Me parto el culete. ¿Qué tal, Lenin? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice el tío? Pero mi grip level no está mejorando, tío. Me habéis engañado fuertemente. A lo mejor tengo que hacer esto muchas veces. Pero sí. Y ahora viene lo más complicado que es... ¡Ay, de locos! Cómeme los huevos, tío. Me he hecho todo el puente sin que me viese. Cómeme los huevos. Es haciendo dominadas. ¿Pero cómo hacer dominadas? Y si me... No. Sí, yo soy vuestro, mío. Soy tú. Soy tú. A ver. ¡Eh! ¿Qué es este robo? ¿Pero cómo? Iba a comprobar esto. Terrible, ¿eh? Voy a hacer dominadas. Solo quiero mejorar mi grip level. Vaya hijo de puta el Kojima, tío. Lo ha puesto... Es que lo ha puesto justo, tío. Lo ha puesto justo, tío. Para el... Para que pase esto, tío. Es que... Hijo de puta. ¡Ah! Mira. La de mejorar te la sabes. ¿Qué va, tío? Esa no me la han enseñado. Es una nueva strat. Uno. Dos. Espérate, deja de hacer dominada, Raven.
Ya, la verdad que lo de la granada del agua ha sido un poco aquella mano. Right. Are you all right? Answer me. Voy a dejarlo de las dominadas para un futuro próximo. Pero son 100 dominadas, de verdad. Me las hago, yo me las farmeo. Si son 100 dominadas, yo me las farmeo. Pam, pam. No. Mierda, tío. Corre, corre, ponte otra vez. ¡Hijo de puta! ¡Te suda la polla! Son 3 niveles de grip. A ver, me pongo la música de Dick Gref y en media hora lo tengo. Joder, tío. Eso de que cuando te choquen, te explico. Pero ¿sirve de algo exactamente lo de mejorar el nivel de grip? ¿O simplemente es para ser más guay que los demás? Entiendo que el juego te lo puede pasar perfectamente a nivel 1, ¿no? Aguantas más, pero aguantas más en... Claro, es que para el combate puede ser bien, ¿no? No. Claro, pero en verdad me gusta hacer tareas... Me gustan las tareas repetitivas y tediosas, me gustan, en verdad. Por eso juego al Genshin Impact. Pero puede ser que lo haga. Para ser un chulo, pues lo que me gustaría ser, la verdad. ¿Qué tal, pizza? Por cierto, que ya ni saludo. La joder. La cosa es estar mamadísimo, sí. En plan, ya que no lo hago en mi vida personal, por lo menos en el juego... Bum, bum. Lo sé, lo he visto por ahí dentro. Esto está roto. Ah, vale, este es el otro lado, ¿no? Señor. Bueno, después de media hora está bien encontrar el lugar a donde había que ir. ¿A qué planta abajo? A la 1 primero. Buenos días, tenga usted, señor Clown. ¿Cómo estamos, Clown? ¿Qué dice? Está mirando la cámara con ojitos golosones. Pam, pam. Claro, pero no tengo esos ojitos lindos. Me faltan esos ojitos lindos. No, ¿no? ¿O sí? Pero, a ver. Están parados ahí contra las máquinas, ¿no? Bueno, claro, Raiden. Sí, pues lo voy a matar esto también. Nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Se han ido por el otro lado, por el otro lado. Joder, tío, qué desconfianza, de verdad. No, pero le abres así los ojos, la del... Ya está. No tengo que pensar yo todo por Kojima, tío, hermano. Es un armario. Es decir, ni siquiera, en plan, no tiene sentido que ponen aquí. Es verdad. Aquí me puedo dejar hacer download. Pero ya he hecho download arriba, en plan...
¿Por qué cada planta tiene un mapa distinto? Bam, bam. Joder, tío. Como tú. It's the enemy. I need help. ¡Pau, pau, 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 pau! Mátame. It's the enemy. I need help. Pues, ¿cómo hago para que tenga uno vivo? Es que la cosa es que le voy a agarrar con el cuadrado y me lo puedo llevar. No, this isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack! Voy a intentarlo, ¿no? Es la única forma que se me ocurre. También la otra es cortarle la cabeza. Tú muerto cagado. Voy a hacer la técnica que he dicho. Yo me encargo de custodiar esta caja de munición. No te preocupes. No. ¡Cabrón! No me lo puedo creer. It's the enemy. I need help. Joder, primo, tío. He intentado... En plan, que he intentado... Le quiero desmayar. No sé, si no se me ocurre ahora mismo, ¿no? Estoy pensando. Creo que te ha pillado. No lo tengo tan claro, ¿eh? Lo tenías, pero... Lo tenía agarrado, pero no lo quería matar. En plan, y cuando le sueltas, como que le suelto. No sé si hay alguna forma de mantener. Para que se le cierren los ojos de nuevo. Ya, es verdad que a lo mejor desmayarle no es la mejor. Hola, buen día. Vale. Ya lo han matado. Pero esto, ¿qué sentido tiene? Al final sí que lo han matado. Ah, las caretas, ¿eh? Se secan las caretas. Spiderman no mata, pero Raiden sí. Vale, necesito el... Tenía que tener el radar de pulsos de corazón, ¿no? Y eso en verdad lo tendría que haber pillado, ¿no? O a lo mejor me estoy liando. No me acuerdo, a lo mejor lo tenía que haber pillado y me he venido aquí sin pillarlo. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. You don't have a directional microphone. Alguna vez he escuchado por ahí que le gusta el juego. Alguna vez. Eso también es verdad. Igual que Batman, por ejemplo. No te mata, pero te parte la columna en 3 trozos. En los arcas. No te mata, pero te deja paralítico. No sé hasta qué punto. No sé qué vida. Ah, es el teléfono, ¿no? No, el teléfono me lo dieron para comunicarme con Pliskin. No, me lo dieron para comunicarme con Mr. X. No tengo algo que sea... RP Sensor. Una sola vez. Hay mucha gente aquí, de enemigos. ¿Lo puedo inventar? Hola, buen día. Hola, buen día. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Mira lo que he pasado, Sado. Voy. Perdón. No, hombre, no.
¿Ahora qué me ha pasado? Oh God, no. Cagaste ya. Me da igual. Jack! No sé muy bien por qué. Entiendo que lo puedo ver aquí, ¿no? O no lo puedo ver aquí. Se puede. Vale. Un poco se ha pasado, ¿no? Un poquito, aunque sea. Nah, pero Spiderman no mata. La verdad. O sea, que sí que se excede, ¿eh? Vale, entiendo que ninguno de estos pringados va a ser. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Vale, de momento parecen todos muy iguales, ¿no? Es muy loco lo del el mando, en verdad, es muy loco, ¿no? Esto PlayStation 2, nada, loco. En principio no. Lo he dejado luego por ahí, colgo. Pero ¿se nota la diferencia entre un corazón y otro? Yo los noto todos iguales, ¿eh? De momento. ¿Qué va, el majo? ¿Cómo estamos? No me vendrás para acá, ¿no? Pero no son todos iguales. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Nadie. Era yo, que me había ido a mear por ahí, no sé qué. Sí, porque dice que tengo que... Tiene como el pulso del corazón distinto. Y es la única cosa que me dice el... Thermal Googles. Vale. Vaya. No lo sé. Yo creo que sí, ¿no? Que es con el del corazón. Buena idea. No sabía que me estaba mirando, la verdad. Perdón, es mi forma de estirarme. Pam, Podrías saber, Mar, para cuando vayas a sacarte la All Paloma, la All Enemies del Metal Gear este. Ya lo sabes. Tiene una bandage. Tío, yo lo noto todos iguales, de verdad. Pero el corazón, ¿qué es? Un rollo que me va a bailar una chota. Va a ser como un ritmo de reggaetón lento. Yo no noto la diferencia, de verdad. Me parecen todos los corazones iguales. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core.
Yo qué sé, es que me dicen que voy a notar algo distinto, pero no sé exactamente el qué. ¿Y si llamo por teléfono a mi coleguita? No, no me deja llamarle por el móvil. Vale, voy a llamar al quarter. El teléfono no, pero no me dejaba darle, ¿o qué? A lo mejor tengo que dar esto. Pacemaker. Directional microphone, pero claro, no tengo el directional microphone. Claro, pero no tengo, tío. Ah, estará abajo. Vale. Vale. Que el corazón de Solrot no hace pum pum, hace pum 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 pum. El pum pum de mi corazón, ¿eh? Pum 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 pum. Franco sin bigote, uf, ¿qué? Ahora que lo has dicho. Pum 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 pum. ¿A que sí, eh? Old school. Pum 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 pum. Con el pum 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 de mi corazón. Disculpa, amigo. ¿No habrá visto usted por aquí un microphone? Que no me sé la canción, perdóname, Wolf. Venus in Cancer. ¿Qué ha dicho? Venus en Cáncer. Es de las que ese pájaro de los que creen en el horóscopo, ¿eh? According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Hello? ¡Ah! Time for a treat. Voy a matar al pájaro, ¿eh? Hello? Pues me está estresando, ¿eh? Time for a treat. Mira al soldado ahora, a ver. ¿A qué soldado? ¡Oh, Dios mío! Box 4, pero ¿cuántas cajas tengo? Moving Day me han dado el logro. A ese, a ver. Hello? Que está en el PC. Ah, vale, voy. Estaba viendo algo, ¿no? Hello? No estaría viendo culos, ¿no? Ahora estoy voy a hacer esto. ¿Está viendo culos? ¿En directo? Que me van a banear, pero Kojima, cabrón, ¿esto qué es? Hello? Se hizo directo. Lo encontraremos en el baño, gente. Vamos a buscar. Una racing. Sí, tú sigue por ahí, sí. No entiendo esto, porque estas cinemáticas. ¡Pam, pam! Muy bien, pues tenemos direct microphone. And now we can check the heartbeat. The heartbeat. Madre que me parió. Qué mal lo he dicho. Let's go. B1. No me digas, hombre. ¿En serio? Pero, tío, esto es una traición en toda regla. Da igual, he aprendido de mis errores y ya sé cómo funciona esto. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tus muertos!
tío. ¿Por qué me trata tan mal Kojima si yo te quiero, tío? Jugar de The Stranding, tío. Que juegue al de The Stranding, Kojima, cabrón. ¿Cómo se mata el renacido de Bloodborne? Pues con paciencia, supongo. Lo que te recomiendo es llevar armas con sierra, porque es una bestia en principio. Dijiste que era una mierda. No, dije que estaba bien como para una experiencia de una vez. Básicamente que es una mierda, que no lo voy a rejugar. Que le compré la edición especial, tío. Con la caja metálica del Norman Reedus, tío. Ahora voy a comprar todos los juegos de Konami, tío. Oh, chico, me lo apoya Kojima, hijo de puta. El Metal 3 ya me lo pasé, fue el primero que jugué. Porque quería jugar por orden cronológico, que al final acabó siendo un poco lo que me dio la gana, porque llegué al Peace Walker y lo dejé. Pero el 3 fue el primero que jugué. El siguiente Metal Gear yo creo que será el 4 o quiero intentar el 5, pero el 5 es que va a ser muy largo aquí en directo. Juego de caminar, juegazo, Está bien, Yo el Death Stranding no lo recuerdo como una mala experiencia, pero no es un juego que rejugaría. Tiene cosas malas, El Death Stranding para mí hay cosas como... What if it's the wrong person? 5 no da más cortito, sí, cortísimo. Yo he recomendado pizza para ti, A ver, poca broma. A lo mejor si te saltas todas las cinemáticas del Metal Gear 5, se te queda en un juego de 15 horas, Solo uno, bueno, unos cuantos problemas más. Sí, eso tengo entendido, que hay una del 4 que tiene el Guinness World Record. 1 hora y media. El directo vulgar me está ahogando de la risa. Hay que volver a jugar al vulgar, en verdad. Me sorprende que el algoritmo de YouTube funcione, Muy buenas las muertes, joder, hubo muchas. El 5 no tiene tantas cinemáticas. A ver, ya solamente el hecho de empezar la misión y acabar la misión ya son sus 10 minutos en conjunto. Más luego, tiene pocas cinemáticas, pero las que tiene son muy largas, Al menos lo que yo jugué. Eres un llorón, sí. No digo que esté mal. Digo que tiene muchas, pero igual que este, por ejemplo. Este tiene un huevo de cinemática. Gente, si tuvieseis que prejuzgar, ¿quién diríais que es aquí alguien importante? Ese de ahí, ¿no? O la señora. Uno de estos dos, ¿no? El menso que los cuida. No problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Es que todos suenan rarísimo, tío. No hay ninguno que diferencie sobre el resto porque todos suenan muy raro. Hay verdad que es el más importante, eso sí que no lo puedo decir yo, ¿no? Estoy haciendo un trabajo... Estoy haciendo el TFG. No me puedes disparar porque estoy haciendo el TFG. Tío, que todos me suenan muy extraños, tronco. No hay ninguno que destacaría sobre el resto. Es todo muy asqueroso. Es así como lo definiría. Es todo esto muy asqueroso.
Reporting no problems in the hall on B1 in the shell 1 core. Es que no sé qué es lo que tengo que escuchar, tío. De verdad, ¿qué es lo que...? En plan, se supone que tengo que escuchar un reggaetón. Lo digo totalmente en serio, en plan, como que tiene que hacer un boom boom raro. Una cumbia. El tema del Metal Gear 3. Snake Eater. Que podrían haber tenido una contraseña secreta o algo, tío. No un micrófono que tienes que acercarle al pecho. Esto tienes que escuchar. Es el del meme este de traes el boli HB a plástica. Hijo de puta. Has detenido este gameplay por esa mierda de... Esa misma. Literalmente esa mierda, no sé quién puede ser. ¿Y si los mato a uno y voy descartando? Y lo volveré a hacer, ¿no? Y yo orgulloso estaré. No, no, no. Hey, you, just wait a minute. No, 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 no. Mira, 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 What are mira. you up to? No, 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 no. Yo ya me iba. Eso no es sano, la verdad que no. Sharing que suena como con un pi, ¿no? Este suena como con pis, ¿no? Puede ser, ¿eh? No eres tú. Dios, es que suena rarísimo este colgado. Pero si este llevo media hora hablando con él. ¿Qué hago? ¿Me disfrazo? Es este, ¿no? ¿Ves? Suena como una bachata. Reporting no problems in the hall on B1 in the shell 1 core. ¿O es este? Reporting no problems in the hall on B1 in the shell 1 core. Es que es este, pero no sé qué tengo que hacer. En plan, lo he encontrado ya, ¿no? Llamo al coronel a ver qué me dice. Raiden, retain your cover at all costs inside that conference hall. Pues a lo mejor no es este. Pero es que suena como... suena un ritmillo de Macarena. They'll cut off your retreat and call in the reinforcements. Falta una cosa. You won't make it out of the room. The mission will be over. Utilizo el heartbeat. Don your disguise Este. and look for aims while deflecting the enemy's suspicion. Hey, you, just wait a minute. What are you up to? ¡Atrévete! ¡Atrévete! No sé. Estoy un poco perdido, la verdad. ¿Llamar al teléfono?
Pues no sé ahora mismo qué tengo que hacer, la verdad. Si no tengo forma de llamar a Mr. X, así sí que tengo forma. Vale. A ver, preguntarle. Vaya. A lo mejor tengo que llamarle con el teléfono en la mano, puede ser, ¿no? No. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. No sé, no caigo. ¿Qué hace de antena de móvil? Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Ah, ¿qué hace de antena al móvil? Ah, vale, vale. Hombre, es que sé que es este. ¿No lo puedo llevar? Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Bueno, voy a llamar otra vez al coronel a ver si me dice algo más. Once you have the directional microphone selected, the screen will switch to first-person view. Point the microphone toward the hostages with the left stick. This is how you listen to the hostages' heartbeats. Listen carefully to pick up the sound of the pacemaker. When you're sure that you have aims, keep the microphone pointed in the same direction. Then push the action button to call his name. Don't randomly action call button. out to people. You'll only draw unwelcome attention to yourself. Another thing, whenever you have the directional microphone selected, you won't be able to move. ¿Matar al guardia? Pero matar al guardia no tiene sentido, ¿no? Your aims, aren't you? Ah, media hora. La puta madre. Ha sido duro este momento, ¿eh? He superado mis miedos y mis problemas. Aims. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Ahora bien con delicadeza. Told you about me. An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was sent in by the Lali Lule Lo. Lali Lulelo. What? Commander Ocelot? Where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Commander Ocelot. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor, the core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data. The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. Nanomachines, son. Along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers.
The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and Estoy seguro de que Kojima se leyó un artículo del qué interesante de nanomachines, de nanomáquinas, In other words, the e login hizo una must be saga made entera of de the ello. president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Pero en verdad ya existía un Metal Gear, porque entiendo que están haciendo el Ray aquí otra vez. Pero ya existía un Metal Gear Ray. Entonces no tiene mucho sentido que estuviese todo planeado, ¿no? Him? Use the microphone to listen in. Commander Ocelot. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be the Patriots. Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been Pero damaged. The Patriots es el grupo de Ocelot, en verdad. Entonces, ¿no sabe esta gente que Ocelot pertenece a The Patriots? The central Okay. section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, Eran Foxhound, no me acuerdo. information from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Las drogas, ¿eh? Only a few more steps to outer heaven. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? I'm having the matter looked into. Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due, when you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? How meaningful. If Sergei were still alive. If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. Pero en verdad fue Ocelot el que mató a Sergei. I'll put a bullet in your back instead. Está jugando a dos bandas el Ocelot, ¿eh? Would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. Buenas, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ah, es verdad. Que se había puesto el... Se me había olvidado esto, en verdad que es importante. Se había puesto el brazo de líquido. Yo bien, algo cansado, la verdad, porque ayer me fui a dormir muy tarde. Pero aquí estamos, bien, jugando Metal Gear 2. Metal Gear Solid 2. Perdónenme, 2 juegos distintos. Pido perdón. Me alegro que toquen, jojo. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. Claro, yo no sé si estás hablando con Liquid o con Ocelot. To take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are 2 of them. 2 of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Efectivamente. Este año estoy ahí jugando la saga, a ver si... No creo que me lo pase todo, pero algunos cuantos para... Porque es saga muy conocida, muy amada y tal. Y de momento bien, estoy ahí por el tercer juego al que juego, porque me empecé por el 3 y... Así que ahí estamos jugando al engranaje metálico sólido. The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan. Pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Lo dijo, ¿eh? Search my Han dicho ya Metal Gear 3 o 4 veces. Sons of Liberty ahora. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Lo siguiente es decir, that's not a Metal Gear. That's Metal Gear 2. Ya flipas. Commander Ocelot. He's coming here. Pick up your AK. He's coming here. You, where are you going? Mierda, tío. Hombre, si ponían 7 segundos. ¿Y si mato a Ocelot aquí? ¿Y ahora? Raiden, what's wrong? Raiden! Raiden! Es orientativo. Va, que daos una idea. ¿Qué pasa ahora si hago así? Ah, ves a matarlo. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lalilulelo. Lalilulelo. So. What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. Le ha matado el Fox Die. Puede ser, ¿no? No. You? Which team are you with?
Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. ¡Hostias! Mr. X. Hold your fire. We need the hostages alive. Hurry, get away. But you died. Yo de verdad, este juego es todo el rato, no, es pero no es. Y ya no sé si es o no, es verdad, porque obviamente Plisking sé quién es innegable. Pero este no sé si es. Entiendo que sí. Pero le vi morir. Colonel, Ames is dead. Eso también es verdad. Heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here, and the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the president for now. All right. Ojo, poca broma, buena recompensa, ¿eh? Vale, voy a guardar un momento porque no me fío y luego aparte aprovecho y voy al baño un momento. Si se me permite, ¿eh? Si no puedo ir al baño, también lo acepto. Me puedo quedar aquí y me guardar. Es que no vaya a ser que se pete y eso. Ya me imaginaba que alguien iba a decir que no. Aún así voy a ir, ¿eh? Jack, how's the mission going? Bueno, podría. Dice bien. Fine. Is that it? Look, I really don't feel Está a punto de morir porque le va a venir todo el mundo del Cell One a matarlo y dice, bueno, pues está bien. Ni fu ni fa. Okay, then. Let's talk about you. ¿Qué dice David? ¿Cómo estamos? Yeah, your least favorite subject. Oh, yeah? Lengua castellana. Say something. Historia en verdad también. Pero es que historia estaba guapo, pero no se me quedaba nada. Pero lengua castellana yo creo que I era can't think of anything interesting to say. Why do you want to talk about me? Está raro el Visage, ¿eh? Because I'm curious. Está cambiada, Dolores. Is it really that strange? Tengo que pensar qué capítulo es el que voy a hacer el viernes, ¿verdad? Porque no lo tengo claro. Me dijeron el de los dibujines. Oh, look, now Ahora we're el de los talking dibujines, about ¿no? me, not Al final you. voy a hacer todo, pero no sé cuál ir después. Why won't you tell me anything? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va What you todo? were like as a child? What kind of things you like to do? What kind of people your parents were? I've never. Estoy dejando esto porque nos enseña más sobre el personaje principal, Raiden. Don't you think Muy bien, it's just a algo little bit cansadete unusual porque that I he don't dormido know anything poco. about my own boyfriend's past? Rose, Pero- when I get back, I'll tell you everything. Bueno, ni Is tan mal. that a promise? Yes. Pero la clase es y tal. Mucho ánimo, pues. Vale, dame un momentito. Voy al baño en menos de 2 minutos estoy aquí. Ahora vuelvo.
Pues mucho ánimo, Mark, no sé si sigue por aquí. Mucho ánimo, tío, con el curro. Muchísimas gracias, de verdad, por la raid y por pasarte, tío. Muchísimas gracias. Y que tengas muy buen día, muy buena semana, tío. Y de verdad, muchas gracias. Corazoncito para usted. Hacer corazoncitos coreanos, ¿no? Que es más bonito, ¿no? Pero me gusta más este, es más corazoncito, ¿no? Este, en verdad. Corazoncito, pero se queda un poco atrás. Corazoncito. Vamos a seguir, gente. ¿Dónde estamos? No puedo seguir. Ahora puedo seguir. Vale, estamos en caution, ¿eh? Por mucho que lleve el shoot. Estamos en caution, ¿eh? Vale, esto lo hice ya. Vámonos por arriba. Nada, me han dicho que el presidente está en la parte de arriba del Shell 2. Pero en principio no tengo acceso de momento. Ahora sí voy a hacer como para ir para allá. Vale, la cosa ahora es... ¡Oh, Pablo! ¿Ah? Tío, que te pillen es una liada en verdad en este juego. Que flipas. Pablo. Por aquí no puedo ir. Pero vamos a ver, tío, cuánta gente hay aquí. Ojo, ¿qué dice Romy? ¿Cómo estamos? Voy a dejar que me maten, ¿vale? Si me lo permitís. Tío, ¿cómo se lía? El juego se lía un huevo, ¿eh? What the hell happened? Raiden! Vale, entiendo que hay que volver a tirar de pistolita, ¿no? Pam, pam. A mí mamá huevo. Que vaya muy bien, claro, mucho ánimo a ti también con el curro, hombre. Que venda hoy usted muchas cosas de esas que vende. Ilusión y alegría. Y cocaína de vez en cuando. No me jodas, cabrona. Joder, primo. Vamos tú. ¡Hijo de puta! ¡Hijos de puta! Vale, tengo un problema. Aquí en principio no me debería de venir nadie. En principio. Vale, una chaff grenade. El puente está bien ahora otra vez. Vale, y tengo que volver a... Vale, tengo que ir yo creo que a la derecha, ¿no? Ahí al fondo. En plan, tendré que volver al... Entiendo que tendré que ir para... Pues como quien va para... Vale, me han dado una tarjeta nivel 3, cosa que antes no tenía. Antes la tenía nivel 2, ¿no? Vale, tengo que ir para... Como para el cambio de Shell, ¿no? Tengo que ir como para Shell 1. Shell 2. Hostias, esta gente tiene cascos, ¿eh? Poca broma, porque me joden toda la... Me joden toda la parafernalia del... De la pistola tranquilizante. Porque si tiene cascos no le puedo dar en la cabeza, que es la única forma de stunearlos a la primera. En plan de mandarlos al séptimo sueño de la primera. Vale, le quiero disparar a mi coleguita. Bravo, no te veo, amigo. Sé que estás, pero no te veo. Voy a intentar ir corriendo cuando me deje de ver. Vale. Esto
esto en principio me lo puedo quitar ya, ¿no? En principio me puedo poner, por ejemplo, las raciones para no dar por saco. Y esto. Vale, pues ahora de aquí tú te vas a dormir. Espabilado. Y camino libre, ¿no? En principio. Vale. Vale, perfecto. Vámonos. Pues vamos al Cell 2, ¿no? Tiene C4, es el puente. ¿Van a volar el puente, tío? Pero sí, acabo de descubrir la llave, hermano. Terrible. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. That's the Semtex. Pues la ha descubierto por sí mismo, increíble. And that must be the control unit. Vale. Vamos a ponernos, ahora sí que sí, la pistolita que hace pupa. Unos pentacemín. ¿Qué era la pentacemín? Vale, y esto en principio con las thermal googles puedo ver las vainas estas. Sí, pero aquí no se desactivó una mierda. Eso es rojo de ahí. Son palomas, ¿no? Vale, pero esto en principio todavía sigue con cositas de estas. ¿Qué me quieren decir? Raiden, you haven't destroyed all the control units yet. Use the first-person view or the sniper scope to look around. The sniper scope. But I don't have a sniper scope. Tengo... Esto es lo de que te mantiene el pulso, ¿no? Sí. Vale, tengo los binoculares. Ah, bueno, sí, claro, se referirá a esto, ¿no? ¿Pero se puede hacer zoom o qué? Ahí hay una... Vale. ¿Dónde más puedo haber? Bueno, en principio todavía tiene, ¿no? Sí. Ahí hay un dron arriba, ¿no? Pero eso no tendrá nada que ver, yo creo. Aquí parece que sí. Esto de aquí, ¿vale? Todavía sigue esto. Y luego por aquí parece que sí, donde las palomas están, ¿no? Pero no. Parece que sí, pero no, ¿no?
Tras thermal googles. Puede parecer que sí, que hubiese algo. No, no. Ahí... Aquí parece que no. Esa está rota. Ahí dentro parece que sí que hay algo dentro de ese sitio. A ver. A lo mejor desde el otro ángulo. Muchas gracias, Wolves, tío. Que vaya muy bien, que tengas muy buena tarde, tío, de verdad. Y muchas gracias por pasarte y que vaya muy bien. Y muchas gracias por el ánimo. A ver si ahora supero mis miedos de cajas de estas. En esta parte dropeé el juego una semana y pico, joder. Es que no estoy viendo, la verdad que ahora mismo no soy capaz. Entiendo que tiene que ser una típica tricky, ¿no? En plan, no te sabes, no te esperarías dónde está. Vaya. Sí, bueno, sí sigue faltando, ¿eh? Es que esto que ilumina en rojo es en todos, ¿no? Es que ahí en ese sitio tiene que haber algo. Porque... Bueno, puede ser que se desactivase a lo mejor simplemente con estos, pero... No sé. Las C4 de ahí dentro tienen que tener algo conectado que las haga. A lo mejor desde el suelo las puedo ver. Desde el escopo. A ver. No sé, es que me da la sensación de que ahí debería haber alguna, ¿no? Sí que me da la sensación de que tiene que haber alguna ahí. ¿El robotín este lo puedo reventar? Porque por abajo no puedo pasar, ¿no? ¿O sí? No. ¿Por qué la bandera tiene señal térmica? Sons of Liberty. Se podía reventarla. En plan, a lo mejor puedo hacer que se quite de ahí la bandera. Como que se desenganche, ¿no? O sea que no. A ver, voy a llamar un poco al cuartel, a ver si me dicen algo. Aunque no creo que me digan nada, ¿no? ¿Verdad? Raiden, what you see there is a booby trap consisting of an infrared sensor and semtex. The semtex will detonate if the IR beam from the sensor is disturbed. Whatever you do, don't touch the IR beam.
But there's no way to get through there without crossing the beam. Neutralize all the control units for the IR sensor. Those control units and the distance are obviously out of handgun range. What do I do then? Use the sniper rifle to take them out. Those control units and the distance are obviously out of Vale, tengo una handgun tarjeta nivel range. 3. Look for a sniper rifle. Puedo ir a la armería. Lieutenant Claro. J.G. Pliskin would know this kind of thing, wouldn't he? A lo mejor en la armería hay un francotirador, que entiendo lo que me están diciendo que busque. Vale, vamos a probar. Suerte. No sé si el francotirador me solucionaría algo. Ahora mismo pensándolo. Pero puede ser, ¿no? Vale, ¿qué más? ¿Dónde? Era... En esto de aquí, ¿no? La warehouse. Vamos, yo creo que la ofensiva. Pam, pam. Pam. Pam, pam. Vale, pues porque claro, me han mejorado la tarjeta y tengo que volver a la armería, pues entiendo, para probar nuevas puertas. No me acuerdo exactamente si había nivel 3, yo entiendo que sí. Porque la de abajo aquí a la izquierda es nivel 5. Vale, esta es la de las minas, que en principio no debería haber más que una. Y esta es la warehouse, ok. En la warehouse, con cuidadito y buena letra, ¿eh? Nothing here. What's going on? Respond. Communications with Strut F have ceased. An investigation immediately. No, investigation no. Vale. RGB 6. ¿Esto qué es? Enemy personnel on board. All units maximum alert. Tendría que haber usado la silenciada. ¿O no? Reinforcements are on their way to Strut F. Intensify the level of security. Joder, pero vaya pepinazo de bicho me acaban de dar un lanzagranadas. Entiendo que no es lo que busco, pero bueno. Se agradece igualmente. Espera a que se calmen las cosas fuera. Y salgo ahí, cojo el francotirador. Pam, pam. Tarda un buen rato en irse, ¿eh? Un buen rato, ¿eh? Pam, pam, pam. No voy a salir porque sé que ahí es donde la acabo. En plan, donde la lío. Quedarse aquí quieto, la mejor estrategia. Pero es que va muy lento. Se va muy lento, en verdad, ¿eh? Voy a salir. Mierda, es de los tochos. Claro, este entiendo que no le puedo ni ahogar ni nada. Esto es full sigilo. ¡Ay! Pero tío, vamos a ver. Tócate la polla, hermano. Mátame, mátame.
Qué mal, tío. Me ha visto por los pelos porque se iba a ir corriendo a la salida. Más jugada por mi parte también. What the hell happened? Raiden! Qué rabia, tío. No pasa nada. Ahora, lo que creo que voy a usar ahora es más las pistolas silenciadas, porque así creo que no se alertan. Porque si te descubren, creo que vienen aquí y le dan un par de bufetadas a tu coleguita de turno. Nothing here. Vale, y la 3, ¿cuál puede ser? Esta de aquí. No, esta es la de... La de la AK. It's the enemy. It's the enemy. I need help. Who's there? Over there? Es que no me interesa porque va a tardar un montón en irse. Este es el Sniper Rifle. PSG 1. Paris Saint-Germain 1. Ahí está. Ahí te vi, ahí te vi. Vale, me llaman por esto. Use your PSG-1 to take out the IR sensors control units. A ver, me cargo unos cuantos, pero entiendo que hay algunos a lo mejor que no. Shells 1 and 2. Vale. A ver, con cuidadito. Salir de aquí. Porque tengo que ir para donde están ellos. La putada. ¿Verdad? Me da tiempo, ¿eh? Si no se dan la vuelta. ¡No! ¡Hijo de puta! Aquí cerca, macho. No, pero no, parece que no le ha importado, ¿eh? Vale. Parece que no le importó. Me ha visto, pero no le importó. No le ha echado mucha cuenta. Vale, aquí cuidadito. Vale, perfecto. Aquí, ahora, antes no he disparado bien porque no sé exactamente dónde estaba, pero ahora sí que he visto dónde está puesto. Que está... Ah, es que aquí no se ve muy bien, en verdad. Está aquí. Hermano, tócate la polla, tío. An intruder. Qué estrés. Vale, ya estoy. Vale, ahora lo bueno es que aunque me maten aparezco aquí. Y me parece que ni siquiera les importa que esté aquí. Vale, voy a ponerme ahora sí que sí el Sniper Rifle. Y claro, el problema sigue siendo que da igual. Es decir, si el problema no era disparar las cosas. Si eso más o menos bien, ¿no? Uf, ¿cómo se va la mira? El problema es verlo. Aunque bueno, me pone la mira que tampoco está mal, ¿no? El problema es saber exactamente dónde está. Que vete tú a saber dónde está puesta. Yo es que creo que en la puerta tiene que haber alguna. Por narices.
No sé dónde. Pero me da la sensación de que por narices tiene que haber alguno. Pero esto lo puedo matar. Me tendría que a lo mejor tomar la pastilla. Raiden, are you all right? Answer me. Raiden! No he entendido. No he entendido. Vamos a ver. ¿Pero por qué? Esto no tiene sentido. ¿Pero por qué se ha muerto? Vale. No voy a disparar otra vez. Voy a ponerme las thermal googles. A ver qué me cuenta. Claro, con esto puedo llevar las dos cosas a la vez. Eso es verdad. Vale, la barandilla. Que si las palomas. Vale. Es que la bandera también me raya. ¿Por qué tiene señal térmica? No tiene sentido. Y las letras también, pero bueno. No sé, no veo cuál puede ser ahora mismo el que me falte. Este está reventado, ¿no? Ese también está reventado. No sé. Que ahora mismo no caigo. Si voy directo a por los cables. Me estoy un poco perdido, de verdad, ¿eh? Porque no lo veo. Tampoco puedo tirarme para acá, rollo, para poder avanzar un poquito y ver más cosas. Es que aquí hay 3 C4 que no tenían ninguna de estas al lado. Y es por eso por lo que creo que puede ser que haya alguno. Pero no la veo. La vaina esta. Es que hay muchas palomas también. Si llamo al coronel, a lo mejor me da una... O a Priskin, a lo mejor me dan algunas pistas. Infrared is usually invisible to the naked eye. There should, however, be a way to make it visible. You could experiment with what you have. Voy a volver a llamar porque no me ha quedado muy claro. The PSG-1's controls have been slightly modified from what you learned in the VR training. Note the differences. The PSG-1 scope is equipped with a zoom function. Zoom in for a precise strike, and zoom out when you need a wider field of view. Learn to make good use of the function. The PSG-1 can be aimed from upright, crouch, and prone positions. The different heights of these stances will help you get a bead on targets concealed behind objects. Remember, shoot from a stable position to prevent shakes. Vamos a llamar a Pliskin. Don't try to shoot out control units with the handgun when the distance is too great. The weapon doesn't have that kind of range. Use the sniper rifle. Use the PSG-1 to take out those control units. Joder, cabrón, no me está diciendo nadie nada, tío. Que me tiene que faltar rollo, la típica última que no ves.
Y así por aquí abajo, rollo, la típica escondidilla. No parece, ¿no? ¿Sobrevivido un tiro a una paloma? Sobreviven a los tiros, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Toma, pues eso. Pues... estoy un poco perdido. Estoy todo perdido. Sí, entiendo que la típica triqui es la que tengo aquí atrás, ¿no? Pero esa ya la he visto. Esa típica rollo, no te la esperas y te tiras aquí media hora, como estoy haciendo ahora, básicamente. También está rota ya. Esta está rota. A ver, lo que me podría probar es rollo. A lo mejor se ve desde otro puente. Pero es que... muy loco, ¿no? Tum, bum. Bum, bum. No, pero desde este punto yo creo que no se ve el otro. Desde arriba puede ser que sí que se vea. A ver. ¿Desde aquí cómo se ve? No, pero aquí no se ve un cago. A ver, si voy a probar esto. Si no, no tengo ni idea de qué hacer. Pero voy a probar a ver qué tal. Si subo arriba del todo. Es que me lo creería, ¿eh? Que tengas que hacer eso. Rollo, subir arriba del todo. Vamos a intentar. Vamos a probar primero desde esta especie de... como de planicie. En plan, este piso. Y luego ya voy, subo arriba. Vale, ¿cuál es el puente que estamos buscando? Es el de la bandera, es decir, ese. Vale, no se ve un cago. ¿Tiene zoom? Es que no se ve nada, tío. Que puede ser que aquí no tenga nada que ver, que se vea todo desde el primer puente y ya está. Me estoy liando yo. Pero es que no veo nada, no veo nada, no veo nada. Estoy muy perdido. Estoy muy perdido. Vale. A ver qué tenemos ahora mismo.
Es ese de ahí, ok. Parece que la posición es muy parecida. Vale, lo bueno es que ahora puedo mirar la parte de abajo, que antes no podía, ¿no? Vale, vamos a hacer un poco de thermal googles. Vamos a hacer un poco de sniper rifle. Pero no parece que haya nada. En principio es esta, ¿no? ¿O no? Sí. Para. ¿Dónde? Hola. ¿Esto de aquí? No. Enemy personnel on board. All units maximum alert. Send a replacement guard for the area. Estoy muy perdido, ¿eh? Estoy ahora mismo... No. No! Jack, please answer me! Jack! Sí, comentarios. No parece que desde aquí se pueda ver. Desde el lado izquierdo... A lo mejor desde el lado izquierdo cambia. Lo puedo probar. Es que seguro que es... Queda un arroyo. Es como la última, que el Kojima se quiso hacer el gracioso. Y estoy 100% convencido de que sí es la que me falta. Ponernos esto. Voy a tomarnos esto. Hasta abajo. Vamos a probar desde este lado del puente. A ver si cambia algo. A ver, en principio tenemos otra perspectiva. Es que tampoco sé... Entiendo que sí que se puede disparar, ¿no? Desde este lado. No habría problema, tío. Pero a lo mejor no se puede. Me estoy fumando tremendo canto. Me cago en todo, tío. No me lo puedo creer. Es que no te puedo creer. Se me acaba de engañar. Bueno, mátame. Me acaban de tirar un lanzapepos, ¿eh? Porque esta gente no se anda con mierda. Qué putada lo de los soldados con antidisturbios. Es una putada, porque ya no les puedo matar de un golpe. A ver si tengo más suerte ahora. Esto por aquí. Es que está justo viniendo mi coleguita. ¿Nos ha avisado? Ok. No me digas que vas a mandar a la gente. No, para aquí parece que no vamos a ver. Aquí no parece que vaya a ver.
personnel on board. All units maximum. Pues no sé. Entiendo que lo que me queda ya es volver al puente otra vez. Pero no veo. Simplemente es que no lo veo. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Pero nada de nada. Es que tampoco me marca así como... En plan, yo lo que pensaba era que en el piso de abajo como que habría alguna, ¿no? Pero o a lo mejor desde aquí no funciona. No puedo acceder a ese lugar. O no sé. Como que... Como me la compra. O como que tiene que ser desde ahí. O no sé, de alguna forma. Desde el puente. No sé. No os voy a mentir, pero cuando pasa esto en un juego me da mucha rabia, en verdad. En plan, lo de quedarte atascadillo. Además, cuando es algo rollo, queda uno de estos. Estoy llorando. ¿Qué tal, Bri? ¿Cómo estamos? Últimamente se usa mucho rap en general para anunciar juegos, por algún motivo. ¿Cómo estamos, Bri? ¿Cómo va la cosa? A ver, me llaman otra vez. El... Please. Raiden, you didn't get all the control units. You weren't thorough enough. Take a good look at the airborne cipher. You can see the control unit for the IR sensor. The control unit is right above Cypher's camera. Avoid shooting the camera at all costs. Looks like if a cipher is shot down, the resulting signal will trigger an explosion. The whole bridge would blow. Target only the control unit on the upper part of the cipher. Aim for the blinking light. Vaya hijos de puta, tío. Sí que era el bicho este. Pero le disparan del mal, entonces. Ah, pelotudo. Me da mal esto. Deja muerte, coño. Vale, media hora, tío. Animal Crossing Horror mejoraría muchísimo el trailer. 100% convencido. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Que me he tirado media hora literalmente para darme cuenta de esto, ¿eh? Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there, then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. ¡Otacon! Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending más o them? menos. I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage, or ideals, or something like that. I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body.
and the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Vaya, ¿quién será Pliskin? Se lo está preguntando a Raiden, ¿sabes? Después de 3 horas de juego. Claro, también es verdad que Raiden no ha jugado Metal Gear 1. De momento. La forma de la pistola, ¿tiene algo raro? Está bien, ¿no? Tiene el silenciador. ¡Dios! The King. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. What a pleasant surprise, brother. Save it. You brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Snake eater. Snake? Right, take cover. Pero ¿qué haces, Snake, cabrón? Has reventado todo el puente, que era lo que literalmente lo único que habíamos hecho de que no sucediese. Stop impersonating him. Brother, I'm a whole different game from Liquid. Nano Chinso. Es mamadísimo, ¿eh? Solidus Snake. John Sigue. Claro. Va variando. Es una habilidad. Did I get it? Me da a mí la sensación de que no. Mira tú por dónde. ¿Ves? El puto One, ¿ves? Está también en todos lados. Claro, como ya entendí. We're in trouble. It's the Harrier. The world needs only one big boss. I'll drown you fools for interfering. Right. Está guapa esta cinemática. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. Se viene pelea contra avioncito, ¿eh? Esto también estaba en el 1. Pam, 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 pam. Vale, ¿dónde está mi Stinger? Para empezar no tengo raciones, lo cual, mal. Tú te suicidas, ¿eh? Esta vez he aprendido mis
de mis errores. ¡Ojo! Una ración, buenísimo. Vale. ¡Hijo de puta! ¡Hostias! Está turbo B. Vale, le he dado 2. Ok, no está mal. ¿Te anda munición? Sí, pero no sé exactamente dónde me la dejó. Bueno. Oh. Sí, dice el usa esto. ¿Qué es esto? ¡Ah! Ojo, raciones. Voy a poner las raciones. Vale. Hijo de puta. Lo dice I take care of it. Ah, exactamente el it que es. No voy a darte la otra. A ver. ¡Oh! Pero vamos a ver. Dios mío. ¿Vale? Pero no me ha dejado nada, ¿no? Mierda. A mí me molarían más raciones, Snake. Vale, no está mal. O sea, no le he quitado mucho, pero le he disparado varias veces. Igual, no está mal, hermano. Mierda. Me está diciendo use this, pero no me está soltando nada ahora, ¿no? Ahí creo que sí me ha soltado. Dios. Madre del amor bendito, tú. Mira, aquí hay raciones. Es más duro de lo que pensaba, ¿eh? Mierda. Mira que había dicho que no me iba a disparar ahora mismo, pero he traicionado mis principios. ¿Dónde está? Pero ahora se va por el otro. O sea que es una putada, Vale. Vale, me molarían más raciones. ¿Vale? ¿Mi coleguita dónde está?
Me molaría munición también, ¿eh? Ah, vale, está aquí. No. Mira. Y otra ración más, Snake, no estaría mal, ¿eh? Cago en 10. ¿Se pira? Bueno, ahí está. ¡Hostias! Vale, la razón. ¡Ay! ¡Qué mierda! No me digas, si se ha quedado uno de vida, tío. Lo he hecho muy mal también, ¿no? No sé muy bien qué hacer cuando te haces ataque, porque te pone la cinemática e instantáneamente te pone esto. Entiendo que se puede ver el hecho de que te va a hacer para que se para justo y baja para abajo. Entonces debería hacerme la idea de que va a venir esto. Me gusta mucho cómo las tira, ¿eh? Balas de la M9, pero la M9 aquí me da igual. Voy a poner por ejemplo esto. ¡Ay, qué cabrón! ¿A dónde fue? Por puta. Vale. Vale, tira bengalas para deshacerse de los misiles. Vale, y no puedo apuntarle bien. ¿Qué coño acaba de pasar? Estoy ardiendo. Estoy prendido en llama y bailo. No, este es lo de los misiles. Vale, los misiles aquí. Tranquilísimo. Arriba, ahora para arriba. Ahora para abajo. Tranquilito. Ahora hago así. Bueno, si es una buena siesta, eso que me alegro. Y luego, si la necesitabas, obviamente, pues ni tan mal. ¿Quién pudiera? También te digo, ¿eh? Ahora mismo.
Buenísimo este chico. Acá estoy full precisiones, ¿eh? El precisiones me llamó. Vale, ahora me voy a hacer el... Ok. ¡Hijo de puta! ¿Pero dónde me estás dejando las cosas? Bliskin, acá Snake, acá Bliskin, acá Snake. Hijo de puta. I'll let you go out in style! What the? ¡Hijo de puta! Vale, ahora viene el otro, el de los misiles. Take this for ammo! Catch! ¡Hostias! Le acaba de hacer un 100-0, ¿eh? ¿O no? No ha muerto, no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto. Da igual, tengo 2 raciones, me lo tanqueo. Dos raciones y 2 misiles, ¿eh? ¡Let's go! Un puto helicóptero de mierda no pudo conmigo. Un puto avión tampoco, tío. Vamos a poder con esto, hombre. Va por culo, sólidos, tío. Chao. Sólidos y vamp, ¿eh? ¿Qué se la peta un ojo? ¡Oh! No me jodas. Hostia. That's Metal Gear! It's already active! Joder, vaya locura de cinemática, ¿no? Muchas cosas. ¡Hostias! Y se, en plan, ha vivido para liarla. O sea, disparar a todo. Esto es por tener el grip a nivel 1 y no a nivel 3. They got my eye! Fab! Go! Como si fuese un Pokémon, ¿sabes? ¡Bam! Te elijo a ti. Y con el tiro en la frente también, ¿eh? Se pone a hacer dominadas. Hey, what's that? It's running on water. Literalmente Naruto. Raiden, you all right? Yeah. Bueno, podría How estar about más. you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh.
The president's all yours. Okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change. And that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Well, just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Dale. Iba justo a verlo, así que ni tan mal. Yes. 7 horas y 47, ¿eh? Bueno, claro, en verdad este es el tercer episodio, ¿no? It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Joder, está cabreado, ¿eh? No sé por qué exactamente, pero está cabreado. Gente, pues lo vamos a dejar por aquí. Ya llevo las 3 horitas, en plan unas 3 horitas de tal, y estoy un poco cansadete, así que hoy, aunque sea un poco antes, voy a cerrar por aquí. Me parece un buen momento para dejarlo, la verdad. Parece que ha sido un poco un cierre de primera parte, porque entiendo que como que se divide en dos, ¿no? La sección, porque al final luego ahora nos metemos aquí. Por ahí. Pero nada, de verdad, la que está muy guapo. Le he dado algo muy rápido y se ha cambiado muy rápido, también te digo. Esto está bien puesto de volumen y todo. Pues sí, mira tú.
Pero nada, muy chulo. Me ha gustado el combate. A ver, es un combate contra un helicóptero, lo que soy, también te digo. Hoy ha sido un día muy de...